Bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más. Recuerden que si han estado viendo las entrevistas y les han gustado, regálenos el me gusta en los videos, compártanlo y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho y se los agradezco muchísimo. Para hoy me corresponde entrevistar a una persona a la que conozco desde hace algunos años, porque estudié con ella en la Universidad de las Américas, estudiamos psicología. Realmente, siendo estudiantes, no convivimos tanto, creo que no fue como mucha la convivencia que tuvimos, pero después ya en el ámbito profesional hemos coincidido en muchos espacios y me da muchísimo gusto poderla recibir. Hoy vamos a hablar de ella, de lo que estudió, de su libro y de temas que van a ser de interés para mamás, papás, profesores, así que te agradezco muchísimo. Adriana Guerra Hernández, que hoy nos acompañes. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y ha sido siempre una fortuna coincidir en tantos proyectos tan enriquecedores. Pues, ¿qué te parece si empezamos justamente por esa parte en la que quizás no nos conocimos tanto? Porque nos conocimos en la universidad, sí, pero yo al momento no tengo idea por qué estudiaste psicología, qué te llamó la atención de estudiar psicología. ¿Me platicas un poquito? ¿Te empecemos por ahí? Sí, claro, empecemos por ahí. Es curiosa mi historia con la psicología, porque desde que tengo uso de razón, siempre quise ser psicóloga y maestra. Y bueno, maestra se explica fácilmente, yo creo que uno, entre que es un lugar común entre los niños chiquitos, ¿no? Querer ser maestra, y dos, porque mi mamá empezó a dar clases de inglés cuando yo no era tan chiquita. Bueno, estaba como en quinto de primaria, algo así, cuando mi mamá empezó a dar clases de inglés. Entonces, bueno, pues como que tenía estas ganas de ser maestra por el modelo que tenía y porque en realidad siento que tuve como en cada grado algún buen maestro, ¿no? Entonces siento que eso también para mí era como significativo en el lado educativo. Y psicóloga, pues es un poco un misterio porque en mi familia no había psicólogos, ¿no? La primera psicóloga en la familia soy yo, ahora tengo sobrinas que son psicólogas y así que eso está muy padre. Y no sé de dónde venía, porque también en el colegio en aquel momento pues no había una figura de psicólogo como ahora que sí estamos acostumbrados a que haya un departamento de psicología cercano a los estudiantes, ¿no? Entonces, antes no sabemos por qué, pero lo que sí sé que cuando fui creciendo ya para decidir estudiar psicología, lo que más me llamaba la atención y me sigue maravillando son los procesos humanos, o sea, entender qué nos lleva a decidir ciertas cosas y a vivirlas de ciertas formas. A mí eso me maravilla y entonces conforme fui pues buscando en esta curiosidad de estudiar psicología y llegué al último año de preparatoria, que tuve las clases de psicología, dije, no, esto sí es lo mío, o sea, esto es lo que sí me interesa, me llama muchísimo la atención entender cómo es que el cerebro nos permite hacer cosas tan maravillosas y de ahí pues ya nunca la solté. ¿Y cómo fue específicamente llegar a la Universidad de las Américas y qué recuerdo tienes de la universidad como en esta etapa formativa? Esa historia también es como curiosa porque en el colegio en el que yo estudié, que estuve ahí desde primero de primaria hasta sexto de primaria, o sea, prácticamente estuve en dos colegios, un kinder y el que siguió, era muy común que los que salíamos de prepa se fueran a estudiar a la Ibero. Era como el colegio que seguía, ¿no? Y entonces yo estaba como un tanto inquieta con la idea de decir, pero es que toda la vida he estado en lo mismo y si me voy a la Ibero voy a seguir un poco en lo mismo porque pues voy a ir con la misma generación, digo, obviamente pensando que era una universidad y un colegio mucho más grande, pero como que en mi cabeza va a ser un poco lo mismo y quiero algo diferente. Entonces platicando un día con el director de la prepa, porque nos mandaba a llamar así de, ¿qué vas a hacer? ¿Ya estás seguro? Exámenes de admisión, ¿no? Había un seguimiento ahí muy cercano también y muy puntual. Le externé esta inquietud, ¿no? Le decía, es que no estoy segura de querer mirar a la Ibero y el programa como que tampoco le veo algo maravilloso en aquel momento. Y entonces él fue el que me dijo, mira, yo creo que por tu perfil te gustaría estudiar en esta universidad. Casi nadie la busca porque es una universidad muy chiquita y eso como que les corta las emociones de la universidad, ¿no? Pero yo creo que por tu perfil a ti sí te va a interesar y te vas a sentir cómoda, ¿no? No necesitas algo grande o algo chiquito, sino un lugar donde estés cómoda. Y así llegué ahí. Y entonces llegué, conocí con mis papás, vimos, bueno, muy bien, me inscribí al examen de admisión. Y entonces mis papás me decían, bueno, pero haz examen de admisión en otro lugar, o sea, en la Ibero, ¿no? Porque pues en el chip estaba, pues sigue la Ibero. Yo dije, no, quiero otro lugar. Yo creo que también yo ya iba por la contraria y agendamos cita en la UIC.
Ok. Pero el día que íbamos a la WIC, llovió, se nos descompuso el coche en periférico, o sea, fue un desastre. Total que obviamente claudicamos el viaje, se canceló y ya nunca fui. Entonces llegó la fecha del examen de admisión, lo pasé y me quedé. Así llegué. Y a ver, ya nada más así como para no dejar en esta parte, ¿a quién recuerdas como profesor que te haya marcado en la Universidad de las Américas? Siendo que yo también los recuerdo y los identifico muy bien, ¿a quién mencionarías como profe que recuerdas con cariño y que hoy crees que tuvo impacto positivo en tu formación de psicóloga? Yo creo que la primera que viene a mi mente es Gracia, siempre, ¿no? Porque digo, además saludos para Gracia, ¿no? Exacto, saludos con mucho afecto y mucho amor a Gracia, porque además de ser la directora de la carrera, ¿no? Creo que este enfoque social que tiene la universidad o que tenía así muy marcado en ese momento en la carrera de psicología, yo siento que permite abrir los ojos a un mundo diferente, ¿no? Al mundo al que uno no está acostumbrado, porque creo que vivimos todos en nuestras burbujas, independientemente del contexto que tenga cada quien, al final se vuelve esa la burbuja en la que vives, ¿no? Y cuando te abren el panorama a otras realidades, desde esta perspectiva social, siento que hay muchísimo que no habrías encontrado o conocido si no es por esta visión, ¿no? Y que claro, de ahí pues se abre a otras. Recuerdo mucho a Israel, que platicábamos también, muchos saludos a Israel, también porque siento que era una clase en la que si el tema, me acuerdo mucho de cuando nos daba terapia sexual y que también era un tema que si bien a lo mejor es algo que ya se hablaba y que sí teníamos, o por lo menos yo en la secundaria, en la prepa sí tenía clases de orientación sexual y prevención y todo esto, siento que cuando llegas a verlo en una manera vivencial, en experiencias, ¿no? En casos, en poder ver qué impacto tiene psicológicamente la percepción de la vida sexual, me parece que eso también es algo que a veces no reparamos en pensar en eso, ¿no? Y que es uno de los elementos fundamentales en las relaciones de vida y que a veces se minimiza o se queda solo como en el acto sexual y no en todo lo que implica el ser humano. Eso también me gustó mucho. Y ahorita estoy batallando con recordar el nombre. No sé si en esa clase estábamos juntos, porque estoy casi segura que fue cuando ya estudiábamos en las mañanas y en las tardes, y ahí también fue un revoltijo de la generación. Teníamos una maestra que nos daba terapia familiar, que ella hablaba solo en inglés. Ella no era mexicana. Helen Selikoff. Ella también, muchos saludos. Me encantaba, me volaba la mente cómo podía funcionar un sistema familiar de maneras tan inconscientes y cómo, bueno, pues al final todos venimos de una familia y no te das cuenta de esas cosas. Y creo que esas tres visiones para mí marcaron sí el eje de mi profesión, de mi desempeño profesional, ¿no? De tener esta mirada clara en que las realidades nos construyen, pero también nosotros las construimos, que la manera en la que nos relacionamos tiene perspectivas mucho más internas y mucho más atrás de nosotros, tanto en el aspecto familiar como humano y de dinámica mental, ¿no? Me parece que eso es extraordinario. Esperemos que les llegue este video y que en algún momento nos vean. Saludos a Gracia Domingo, Israel Castillo, a Helen Selikoff. Sí. Yo agrego, para aprovechar el espacio, a Aurora Cárdenas. Para mí Aurora también fue una maestra que tenía un ojo clínico impresionante y me enseñó muchísimas cosas. Yo nombraría a todos, porque sí, me parece que tuvimos maestros extraordinarios, con todo y mis quejas del que nos dejaba plantados a las 7 de la mañana y mis quejas de estadística, no por los maestros, sino porque siempre me voy a quejar de estadística. Salvo esos dos, todo lo demás me pareció maravilloso. O sea, no los maestros, sino las circunstancias, ¿no? Sí. Todos maravillosos. Yo agregaría uno más que no tenía que ver con psicología. A mí, el profesor José Armando de León, en estadística, me encantó y le aprendí mucho. Pero bueno, era nombrar un poco, porque más adelante vamos a hablar justamente del impacto de las personas en la formación de alguien, ¿no? Y creo que era interesante escuchar cómo impactaron en esta parte formativa. Pero bueno, estudia psicología clínica, la Universidad de las Américas tiene este enfoque particular, y después en temas de formación y de académica, ¿cuál fue tu caminito? Pues lo primero que hice después de salir de la universidad fue obviamente empezar a explorar las posibilidades, ¿no? Porque al final también la psicología, pues me atrevería a decir que en cualquier carrera hay un mundo, ¿no? Hay un mundo que uno no se imagina también, que tienes que ir descubriendo todo lo que hay detrás.
Antes de salir de la carrera yo empecé a trabajar dando clases de inglés precisamente, como mi mamá, ¿no? Porque podía combinar pues el horario en la mañana de tener unas horas en un colegio y después pues estudiar en las tardes, ¿no? Entonces empecé también a explorar mucho todo el mundo de la educación y bueno, desde ahí he seguido dedicándome a trabajar en colegios, ya no de planta, como estuve 20 años, pero sí también de manera externa, asesorando, dando capacitaciones, conferencias y esto, porque también la educación me parece que nos da toda la posibilidad de explorar este mundo humano, ¿no? El encuentro humano, que es lo que encuentro tan extraordinario. Y bueno, pues por un lado trabajé mucho personalmente y profesionalmente en el mundo de la educación, actualizándome con estrategias pedagógicas, todo lo que tenía que ver con psicología escolar. Y por el otro lado, pues por supuesto que empecé a explorar mi inquietud de en qué me quería especializar. Y en un principio, trabajando en escuelas, pues yo pensaba que quería trabajar con niños. Claro que conforme fue avanzando mi experiencia me di cuenta que no era para mí ese trabajo, o sea, como cotidiano con la infancia. Y salté a adolescentes, que la verdad es que hasta el día de hoy me fascina trabajar con adolescentes y adultos, ¿no? Así ha sido mi salto en las poblaciones con las que trabajo. De ahí brinqué justamente a explorar el mundo de la tanatología. Fue lo primero que empecé a estudiar de la mano de un entrenamiento en terapia humanista, en toda la parte humanista. La psicoterapia humanista es la rama en la que yo enfoco mi consulta, mi labor en realidad, porque encontré en el humanismo esta posibilidad justo de saciar mis ganas de entender el encuentro humano, ¿no? Al final el humanismo se centra bajo la premisa que nos conocemos a partir del otro y a partir de nosotros con el otro, que me parece que es fascinante y que es muy claro de ver en muchas cuestiones. Y también creo que va con mi personalidad como terapeuta, ¿no? También creo que hablar de enfoques terapéuticos tiene pues varias aristas y una de ellas sí creo que es la personalidad de quien lo ejerce. Y siento que pues para mí hubiera sido complicado tener otro enfoque que no me permitiera encontrarme con mis consultantes, ¿no? Entonces creo que por eso me fui por ahí. Hice la especialidad en tanatología, que fueron 2 años de tanatología, y de ahí para acá pues fue y ha sido seguir estudiando y preparándome en todo lo que me llama la atención, a todo lo que puedo, me meto a estudiar, a aprender. Posteriormente hice una maestría en neuroeducación y el año pasado concluí el doctorado en tanatología. Quiero aprovechar lo que dices para hacer un poquito hincapié en esto. Para mucha gente es muy difícil acercarse a la psicología porque justamente no tienen los conocimientos sobre lo que son los enfoques y no saben que hay distintos estilos para abordar las problemáticas. ¿Me ayudarías poniendo así sobre la mesa qué es eso de un enfoque terapéutico y qué debe saber una persona que hoy quizás anda buscando algún apoyo de esta naturaleza? Sí, me encanta que toques este tema porque a mí me pasa mucho que, bueno, yo creo que a todos los que estamos como alrededor de estas situaciones, que la gente pregunta, ay, recomiéndame un terapeuta, ¿no? O luego incluso en redes yo veo en estos grupos que ponen, porfa, recomiéndame al mejor terapeuta. Y entonces no existe, ¿no? O sea, no existe esa recomendación, primer punto. Nadie te puede recomendar al mejor terapeuta porque sí depende muchísimo de tus necesidades y vuelvo al punto de tu personalidad. Sí, muchas veces este clic que necesitas hacer con las personas, hasta para relacionarte en cualquier ámbito, ¿no? Hay gente que dices, ay, como que no empatamos, entonces pues ya como que es difícil crear confianza y pues lo mismo pasa en el aspecto terapéutico, ¿no? Sí hay una parte que tiene que ver con personalidades y hay otra parte que tiene que ver con necesidades, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Justo a esto, ¿no? Los enfoques precisamente hablan de la estructura que va a llevar la sesión, digamos, la dinámica que se aborda a partir de técnicas específicas de trabajo, que me parece que eso es bien importante porque es otra vez quitar este mito de, pues, es irte a sentar y platicar como lo harías en el café o como ahora lo puedes hacer con ChatGPT, ¿no? Entonces, no es ir a platicar, es encontrar en la narrativa, por supuesto, en la narrativa de quien va a consulta, encontrar patrones, encontrar significados y encontrar estrategias que se puedan ajustar o actualizar para pues tener una vida más plena, ¿no? Yo lo pondría así. Ahora, la diferencia entre los enfoques es, como yo les decía, el enfoque humanista está muy centrado en la persona y en el encuentro humano, lo cual quiere decir que para generar
conciencia, reflexión, trabajo y digamos este camino de resignificación, sanación o como lo quieran entender, está justamente la interacción con el terapeuta, ¿no? La interacción en la que sí hay una reacción humana, ¿no? En la que sí está, digamos, dentro del esquema el poder reír, el poder hacer caras, ¿no? El no tener que estar con poker face, como le decimos, porque estás reaccionando a la situación humana natural, digámoslo así, obviamente aplicando las técnicas de deconstrucción, de reflexión, de llevar todo esto a un lugar de estrategias para la vida, ¿no? Por ejemplo, otros enfoques, supongo que el más conocido es el psicoanálisis y ahora también ha tomado mucha fuerza el cognitivo-conductual. Y bueno, pues las técnicas ahí cambian, ¿no? Diría que, por ejemplo, solo como para resumir, en la parte cognitivo-conductual están muy acostumbrados a estrategias muy puntuales que se van a practicar de alguna manera para ir evaluando los resultados y entonces con el terapeuta tener una retroalimentación para poderlo enfocar en la situación específica de vida, ¿no? No quiere decir que no trabaje en otras cosas, pero bueno, como que esa es la línea. Y en el psicoanálisis, que muchas veces también creo que está muy dentro de este mito del diván y también muy romantizado por las películas que hablan mucho de esto, sí hay una parte muy tradicional en la que habrá tal vez una técnica con el diván, pero no necesariamente quiere decir que va a ser así, ¿no? También hay diferentes corrientes dentro del enfoque del psicoanálisis. Las corrientes son las escuelas o los postulados que hay de cómo se puede trabajar desde diferentes técnicas, pero en general es una estructura más rígida, digamos, en cuanto a la relación terapeuta-paciente, ¿no? Lo pondría así. Pensemos en la persona que nunca ha estudiado nada de psicología, que no tiene ni idea, y hoy te escucha y dice, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezas? Sabes que tienes algo en ti que te hace pensar que te gustaría acercarte a un psicólogo. ¿Cómo le haces? Yo lo primero que les diría es, o sea, yo preguntaría, ¿cómo te imaginas una sesión con un terapeuta? Okay. Porque creo que de ahí, de nuestro imaginario, viene mucho el éxito o el fracaso que vamos a sentir de esa primera sesión. Hay gente que literal te dice, pues yo me imagino en un diván, hablando y el otro me va a escuchar y me va a decir algo. Okay. Ah, bueno, pues entonces podemos buscar a un terapeuta, a un psicoanalista que sí trabaje en diván y que sí tenga cierta interacción de retroalimentación o de cuestionamientos. Si te dicen, no, es que yo no me imagino eso de estar sentado, hable y hable viendo al techo. Ah, bueno, entonces, ¿qué te imaginas? Hablar con una persona. Hablar tú o que la otra persona también hable, porque también hay técnicas en psicoanálisis frontales. No quiere decir que el terapeuta no lo va a saber, ¿no? Y entonces, dependiendo de eso, yo voy guiando las preguntas a, ok, ¿qué tema quieres trabajar? Y no es necesariamente que la persona te cuente a ti todos sus temas, ¿no? Como es un tema de pareja, es un tema con mi mamá, es un tema de algo que siento que me pasó hace muchos años y que no me deja avanzar. Entonces, desde ahí también vas pensando como, bueno, tal vez te convendría ir con alguien especialista en trauma o te convendría ir con un psicoanalista para explorar esos temas del pasado, o es que hoy tengo este tema, pues ahí tal vez entra el humanismo porque pues estás muy claro de que es algo que estás viviendo muy actual, que aunque sí vamos a regresar pues a estrategias ya conocidas, pues vamos a centrarnos en lo que está pasando, ¿no? O un tema de pareja, pues derivar con una terapeuta de pareja. Y así creo que se puede ir explorando esta parte para que tu primer encuentro con un terapeuta sea mucho más parecido a lo que tú estás esperando, porque eso nos da cierto confort que nos permite abrirnos a la terapia. Aprovechemos el momento para hablar también de algunas red flags en la terapia. Claro. ¿Y a qué me refiero? Hoy desafortunadamente tenemos que este es un campo muy abierto y te puedes encontrar a alguien que te ofrezca psicoterapia después de haber tenido quizás un curso de 2 meses o 3 meses y se avienta a ofrecerla. ¿Cuáles son los riesgos de no escoger a un profesional que de verdad esté preparado? Híjole, ahí sí, yo sí creo que es de lo más riesgoso tener un acompañamiento terapéutico en cualquier ámbito con alguien que no esté preparado, porque, digo, está comprobado que cuando uno abre su mundo emocional y estamos vulnerables, pues precisamente estamos abiertos a que entre cualquier información y cualquier visión extraña, ¿no? O sea, ajena a nosotros. Y esto, pues, o sea, simplemente es así, contamina nuestro mundo interno y externo. Y si esta persona externa no tiene las habilidades profesionales para guiar esto nuevo que va a entrar, pues lo que va a pasar es que se va a quedar contaminado. En lugar de que esto externo pueda
impulsar lo interno, ¿no? Para encontrar ese camino. Y yo, o sea, les pongo ahorita un ejemplo porque me pasó justamente esta semana con una paciente nueva que tiene un tema, pues, bueno, tiene varios temas, ¿no? Pero hay un tema específico que viene arrastrando de tiempo atrás y justo en la terapia de esta semana, en la sesión de esta semana, me decía, es que a mí cuando me dijeron que esto me va a acompañar de por vida y que siempre lo voy a vivir así, pues me ha hecho pensar en diferentes ocasiones que esto no se va a acabar hasta que yo me muera. Entonces, cuando yo le pregunté, ¿quién te dijo que esto siempre va a ser así? O sea, una cosa es que lo que nos ha pasado en la vida nos va a acompañar, pues sí, porque nos pasó, ¿no? Lo que nos ha pasado, nos ha pasado. Pero que siempre lo vas a vivir así, hablando de un sufrimiento personal, ¿quién te dijo? Pues uno de los terapeutas con los que fui, porque claro que ha pasado por miles de terapeutas, ¿no? Es uno de los terapeutas con los que estuvo trabajando, le dijo, tienes que acostumbrarte a vivir con esto porque así lo vas a vivir siempre. O sea, así te va a doler siempre. Y entonces, esto lo que ha hecho en ella, y pues yo creo que la mayoría lo podrá entender porque en algún momento de la vida seguro nos hemos sentido así, es creer que no hay posibilidad de cambio. Que esta parte, por mucho que ella haga, siempre va a echar a perder toda su vida. Y ahí yo creo que está esta red flag de la que estás hablando, que es alguien que no está preparado, te puede llevar a rincones muy oscuros de los que difícilmente podemos salir solos, ¿no? Porque al final pues, no podemos hacer nada en esta vida solos, ¿no? Una cosa es ser autónomos y otra cosa es no necesitar de los demás. Entonces creo que sí es bien importante revisar las credenciales del profesional que nos recomiendan o con el que lleguemos, no sentir pena de llegar y preguntar todas las dudas de, oye, me dijeron que eres psicoanalista, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de psicoanálisis haces? ¿Cómo va a funcionar esto? En teoría, el terapeuta tendría que explicarse, ¿no? Tendría que presentarse explicando cómo funciona la estructura de la terapia, cómo esto. No tengan miedo de pedir papeles, cédulas. También hoy en día, pues las redes ayudan mucho. Podemos buscar cédulas profesionales en la página de la SEP, podemos buscar perfiles profesionales también para conocer un poco más, pedir experiencias y yo sí creo que es bien importante que cualquier cosa que nos incomode en las sesiones se abra tal cual, ¿no? O sea, me incomoda que me hagas este tipo de señalamientos, no me siento bien con este tipo de situaciones, para que pueda haber a lo mejor una retroalimentación que puede ir desde, pues no es cómodo vulnerarse, no es cómodo pasar por el dolor, o pues sí, no debió haber sido así, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que quizás ahora que te escucha dice, bueno, pero yo ya para qué? Porque ya intenté 2 o 3 veces ir con un psicólogo y no fue lo que yo esperaba, entonces ya mejor no le entro. O esta experiencia que se vive de indefensión aprendida, ¿no? Donde muchas veces creemos que de verdad no vamos a dar el salto. ¿Qué le dirías? Yo primero les diría que hagan una pausa para revisar qué es lo que no funcionó en esa terapia, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos como con esta impresión de no funcionó porque no vi resultados rápidos. Y eso es algo que difícilmente va a suceder, ¿no? También creo que hay una desesperación y por supuesto entendible desde el lado de lo que queremos cambiar, solucionar, reestructurar, que queremos que ya suceda y estamos esperando ver resultados como, bueno, yo ya fui a terapia y ya entendí que mi tema es poner límites. Pues ya los puse, ¿por qué no cambian las situaciones, no? Pues porque es un proceso que hay que comprender y también hay que asimilar que otra vez, no estamos solos, ¿no? Hay cuestiones que van a pasar de nuestro control. Siento que a veces hay un factor que sabotea los procesos, que es justo no tener el resultado como creemos que se va a ver el resultado. Entonces, primero, revisar eso. Segundo, revisar justo este tema de la estructura, el enfoque de terapia, qué estoy trabajando, cómo lo estoy trabajando, y entonces sí poder definir si es un tema de no es lo que yo esperaba, pero no porque no funcione la terapia, sino porque requiere pues más trabajo, a lo mejor otro enfoque, o requiere también pues darme tiempo para asimilar el dolor y entender que muchas veces la terapia nos impulsa a sentirnos peor, ¿no? Esta curva de los 3 meses que generalmente conocemos como terapeutas es que muchos pacientes abandonan el proceso a los 3 meses, ¿no? Pensando que tampoco son tantas sesiones porque generalmente son semanales, si por ahí se acordó quincenal por alguna razón, pues todavía menos sesiones, pero por supuesto que es cuando ya estás entrando a mover todas las fibras y es muy incómodo y uno dice, pues estaba mejor cuando llegué y sentimos que esto no me sirve, me voy, cuando en realidad lo que está haciendo es
contactarnos con el dolor o con lo incómodo que es la situación para realmente poder ver qué necesitamos activar como recursos, ¿no? Me acordé, ahora que decías eso de Usain Bolt, una frase muy famosa que tiene, ¿no? Digo, parafraseo porque no me la sé exacta, pero dice, entrené 4 años para correr 10 segundos y hay quien en 2 meses se rinde porque no ve resultados, ¿no? Y sí es cierto, me hace mucho sentido con esto que dices. Ahora, comentabas que tienes como 2 pasiones, 2 vocaciones que son la psicología y también la educación. Hace un momento dijiste que disfrutas mucho el trabajo con adolescentes, cosa que para muchos es lo contrario y cuando piensan en adolescencia piensan en algo de forma negativa. ¿Por qué te resulta atractivo trabajar con adolescentes? ¿Dónde está lo bonito de trabajar con ellos? Sí, creo que también hay un estigma muy grande sobre la adolescencia, ¿no? Que todo el tiempo fuimos, y digo fuimos porque sí creo que está cambiando mucho la mirada y la información, pero fuimos bombardeados con la aborrecencia, con que adolecen de todo, con que son rebeldes porque sí, ¿no? Entonces creo que esta información también ha creado un peso en la relación entre los adultos y los adolescentes, pero a mí me parece que la adolescencia es una etapa en la que se pueden observar voy a decirlo así, las caídas de 20 de una manera tan genuina y tan inocente, lo voy a decir, que es maravilloso ser testigo de ese momento en el que hace clic la información, en el que cae el 20 y dicen, ¡ah! Ya lo entendí, porque además neurológicamente están en un punto de desarrollo que es crucial para el cerebro y que les permite tener ya habilidades de pensamiento en las que el razonamiento puede ir un poquito más allá, aunque la conducta no esté tan conectada, eso sí, ¿no? Pero eso es otra cosa. Entonces, en la parte mental, poder ver cómo empiezan a tener reflexiones muy profundas, muy maduras, y que entonces lo único que necesitan es trazarles el caminito para que esto siga siendo en congruencia. Los adolescentes pueden llegar a ser muy congruentes, pero creo que nos cuesta mucho ser constantes para verlo, ¿no? Y decimos, no, hombre, los adolescentes son lo más incongruente que existen, son lo más rebelde, no saben lo que quieren, un día se aman, se odian y aquí pues más. Pero sí creo que nos falta esta mirada de adultos que además, yo siempre lo he dicho, los adolescentes de hoy son resultado de los adultos de hoy. Y eso va a ser siempre. Porque al final los que trazamos el mundo somos los adultos. Entonces también creo que a veces somos muy injustos en lo que les exigimos a los adolescentes, porque al final nosotros somos los que permitimos o no el espacio para que eso suceda. Entonces creo que nos falta mucho como adultos para contactar nuevamente con lo vulnerables que nos ponen los adolescentes, ¿no? Contactar con lo vulnerable que nos pone, a lo mejor recordar nuestra propia adolescencia, pero ver que este adolescente que ya es grande sigue dependiendo de mí, pero además ya me reta. Entonces siento que esto nos mueve muchísimo y eso es lo que hace la diferencia entre poder ser un buen acompañante o decidir dar unos pasos atrás, ¿no? Y ahora, viéndolo desde este punto de vista de los adultos que formamos o que acompañamos a la formación de los adolescentes, ¿dónde están, además de lo que ya mencionaste, dónde identificas los retos? Pensemos en las familias que hoy están con ellos. ¿Dónde ves tú que están los retos más fuertes para formar a un adolescente? Yo voy a empezar diciendo que el reto más fuerte está en nuestras expectativas. Porque al final del día, el adulto que está criando, que está educando, tiene obviamente, consciente o inconsciente, un plan de crianza, ¿no? Ya trazaste un plan, un proyecto de vida en cómo vas a llevar a este adolescente y cómo vas a llevar tu familia para que en esta etapa salga bien librada, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa con el día a día? Que pues nuestras expectativas son dinámicas, ¿no? No son intactas. Nada se cumple by the book, como decimos, ¿no? Nada sucede al pie de la letra. Entonces hay que ir haciendo muchísimos ajustes. Y si a esto le sumamos actualmente el ritmo de vida, que es aceleradísimo y que casi no te da tiempo ni de ver dónde estás parado, siento que ahí es en donde empiezan realmente los retos de la crianza con adolescentes actualmente, en que estamos esperando que el escenario sea A y cuando pasa B nos mueve de lugar. Y cuando necesitamos además ajustarlo, no tenemos el tiempo ni la disposición en el sentido físico, intelectual, emocional, porque estamos muy cargados
para hacer esa revisión y acompañarnos, ¿no? Siento que esa es como la estructura fuera de estos retos de la adolescencia, más por supuesto la dificultad de que ese tiempo esté puesto en ver al adolescente como una persona, no como una extensión de mí porque es mi hijo, mi hija, mi alumno y entonces depende de mí, ¿no? No es una extensión de mí, es un ser aparte. Como ser aparte, no todo va a ser bueno. Va a sufrir, va a pasar por momentos difíciles, etcétera. Y creo que a veces la expectativa de quien forma sería librarle de sus dolores. Y aquí, para entrar en toda la especialidad como tanatóloga, ¿el dolor es humano? ¿Es parte de la vida? ¿Nos forma? ¿O más bien habría que buscar la manera de no sentir dolor? Sobre todo me estoy refiriendo a la parte emocional, Sí. más interior. Hay cuestiones que tienen que ver con nuestro aprendizaje y nuestras creencias, y otras que tienen que ver con las reacciones humanas, ¿no? Con las reacciones de nuestro organismo. Y nuestro organismo implica este mundo emocional que es tan abstracto que a veces no vemos, ¿no? Y precisamente hablar del dolor es, yo creo que de los temas más importantes que tenemos que poner sobre la mesa, porque son los temas que más evitamos, ¿no? Siempre creemos o hablamos de que el tema tabú es la sexualidad, las drogas, no sé qué otra cosa se les puede ocurrir, pero yo creo que uno de los temas tabús más grandes es el dolor. Sí, también la muerte, pero creo que más el dolor. No nos atrevemos a tocar esos espacios de dolor porque nos duele, ¿no? Precisamente, y porque hemos asociado el dolor con un aspecto negativo de la vida. Y la realidad es que, como todas las emociones, pues el dolor como emoción, pues es una emoción más, ¿no? Que tiene una función de movilizarnos, de alertarnos, de darnos un camino de crecimiento. Pero el dolor tiene un componente físico también, que es muy interesante, ¿no? El dolor lo podemos entender desde esta incomodidad física que hace que mi cuerpo reaccione para defenderse de un agente externo que me daña, pero que al mismo tiempo, como sabemos, no podemos separar mente y emociones, no es piensa con la cabeza y no con el corazón y olvídalo, pues eso no sucede. Por supuesto que activa una reacción emocional, ¿no? Entonces, si lo vemos de lo físico a lo emocional, pues hay un dolor físico que activa el emocional y viceversa, hay un dolor emocional que activa el físico, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado o hemos dicho, híjole, es que me dolía hasta el corazón o me dolía hasta el estómago, ¿no? Sentimos ese dolor emocional en el cuerpo, porque todo está interconectado. Y por supuesto que va a haber situaciones que interpretemos como dolorosas, porque pues nuestro mundo interno vive de nuestras interpretaciones también, que tal vez vistas desde un adulto diga, bueno, pero pues esto no es para tanto, ¿no? Esto no le veo por qué te afecta así, por qué te duele, ¿no? ¿Por qué sufres? Estas palabras que usamos los adultos cuando interpretamos el dolor de los adolescentes. Pues precisamente porque viene cargado de sus creencias, sus percepciones, su contexto específico y su reacción emocional. Entonces el dolor, pues por supuesto que no lo podemos evitar, no se lo podemos evitar al otro, y creo que ahí es en donde radica el reto de manejar o acompañar al adolescente en el dolor. El dolor del otro me duele. Y más si es mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi estudiante, mi amigo, el hijo de alguien que quiero. Entonces, creo que el mayor reto para acompañar en el dolor es no saber cómo manejo mi propio dolor. Entonces, sí creo que es uno de los grandes retos. Y lo que yo les diría es que al final el dolor es integral, ¿no? O sea, no lo podemos separar ni de lo físico, ni de lo mental, ni de las creencias, ni de la interpretación, pero sí podemos ayudar a transitar el dolor, ¿no? Lo que hacemos en tanatología y con los duelos es acompañar a transitar el duelo, a atravesar el dolor. Y decimos siempre que ¿cuándo va a pasar? Pues cuando te pase, ¿no? Cuando tú lo vivas completamente, este dolor se va a transformar y va a pasar. Pienso que de pronto es muy sutil mientras hablabas pensaba en ejemplos como ¿qué tienes, mamá? No tengo nada, a pesar de que el niño está viendo que algo tienes, ¿no? O mejor no hay que decirle que ya murió porque no vaya a ser que se ponga mal. ¿Cómo hacer conscientes todas esas sutilezas que de pronto nos llevan a evitar el dolor en una plática familiar, en un ambiente escolar? ¿Cómo hacerle?
Cuando me preguntan cómo le hago, mi respuesta siempre es haciéndolo, ¿no? Ok. Porque creo que caemos en estas ganas de tener la receta de cocina que todos quisiéramos tener, y si yo la tuviera, pues ya todos la tendrían, ¿no? Ya la hubiera compartido. Pero como nadie tiene esa receta más que uno mismo, la puede ir armando y la tienes que ir ajustando cada vez que la usas, cada vez que preparas algo, le tienes que ir echando más o menos sal. Tenemos que tener consciente que el cómo le hago viene de, pues si ahorita estoy censurándome, cuestionarme por qué estoy censurando decir esto, por qué estoy censurando el espacio, ¿no? O sea, otra vez esto del tema tabú. ¿Por qué yo estoy censurando el dolor? ¿Por qué mi reacción es, ahí vienen los niños, ya, después hablamos? ¿Por qué esa es mi reacción? ¿Por qué el otro no me dice, ok, ahí vienen los niños? Tal vez ajustamos el lenguaje o ciertos detalles que sí, hay cosas que son un manejo adulto, pero no quiere decir, ya finge que no pasó nada, porque el no pasó nada hace mucho daño, porque sí pasó, ¿no? O sea, no podemos cambiar, como lo que les contaba hace un momento de mi paciente, ¿no? No vamos a cambiar la experiencia traumática que vivió, ojalá pudiéramos, pero no es real, pero sí vamos a cambiar cómo lo vives hoy. Y es lo mismo, no podemos cambiar que se murió el abuelito, pero sí podemos cambiar la manera de comunicarnos y acompañarnos en la tristeza de que se murió. Sí. Hace un momento mencionaste duelo y mucha gente escucha esto del duelo y a veces hablamos del duelo a partir de la muerte de una persona, de un ser querido, pero dos preguntas en una. ¿Qué es el duelo? Y si existen muchos tipos de duelo en la vida humana. El duelo es la respuesta integral que tiene el ser humano ante una pérdida significativa. Y entonces ahí yo creo que se contesta la otra pregunta. Pérdidas significativas podemos tener muchas. Entonces sí hay muchos tipos de pérdidas y también hay diferentes tipos de duelo. Entonces el duelo es esta respuesta natural que vamos a tener ante una pérdida significativa. Esto quiere decir que en la vida vamos a enfrentar muchas pérdidas. No todas son tan importantes. Hay unas que sí, hay unas que no, ¿no? Podemos ver en los niños chiquitos cuando pierden un juguete y al día siguiente ni se acuerdan del juguete, y cuando pierden, ¿no?, el típico osito de peluche y no duermen, no pueden, nada los consuela, ¿no? Están los papás buscando el mismo osito en otro lugar porque ya se perdió. Ahí vemos una diferencia de pérdida. Los dos eran juguetes, pero había uno que tenía significados especiales para el niño. Lo mismo nos va a pasar en la vida. A lo mejor yo hoy pierdo un trabajo y me duele y me saca de onda, pero mañana me levanto y sigo con mi vida, busco otro, pero a lo mejor mañana pierdo otro trabajo y siento que mi mundo interno se tambalea, siento que pierdo un poco de mí, de ahora quién soy si ya no soy la maestra bla, si ya no tengo, no sé, y entonces me empieza a costar mucho trabajo vivir sin ese trabajo, valga la redundancia. Y entonces ahí estoy viendo que esa pérdida sí es muy significativa, porque a lo mejor traía temas de estatus, temas de seguridad económica, de identidad, tenía a lo mejor relaciones muy, muy estrechas con mis colaboradores, y todo eso va generando que esta pérdida se vuelva significativa. Entonces podemos tener pérdidas de trabajo, de amistad, un divorcio, una mudanza, un duelo migratorio, por ejemplo, cambiar de residencia, de país, las pérdidas de expectativas, por ejemplo, la pérdida de lo que no fue, que casi no se nombra porque es difícil decir, bueno, pero ¿por qué me duele tanto no haber sido, yo qué sé, el campeón de natación? Si nunca fui, si dejé la natación, si ya nunca lo hice. ¿Por qué? Si eso no es que haya perdido, si ya no lo, o sea, si no lo tuve. Todo eso que tiene un significado para mí y que me representa parte de mi identidad que se va, que yo veo que se esfuma, que no necesariamente es así porque la podemos reestructurar, es una pérdida significativa que nos va a llevar a la elaboración de un duelo, que es esta reacción natural en la que tengo que luchar, digamos, con mi mundo interno y la realidad sin esto que ya no está, ¿no? Es como yo adapto todo lo que yo creía y todo lo que era yo y todo lo que yo veía con esta realidad cuando despierto y en mi mundo ya no está. Entonces es ese proceso para elaborar esta pérdida y tener una nueva reestructura en la realidad. ¿Por qué pasa que en algunas ocasiones viene una pérdida y no se siente sino hasta después de tiempo, ¿no? Vino la pérdida,
aparentemente estoy bien o con cierta tristeza, y no es sino después de medio año, de un año, que viene como el golpazo de la pérdida. ¿Por qué nos pasa eso? Es algo interesantísimo. Yo les decía que me apasiona hablar del cerebro, justo porque tiene todas estas explicaciones maravillosas, ¿no? Hay una parte que tiene que ver precisamente con que nuestro cerebro funciona a través de carreteras, digamos, ¿no? Carreteras de comunicación, de información, que nos va, pues, interpretando el mundo y explicando la vida, ¿no? Ahí vamos trabajando juntos de la mano. Y entonces, precisamente hay algo que llamamos hábitos mentales, esquemas mentales, que es lo que me ayuda, pues, a tener cierta certeza, cierta certidumbre de mi día a día, ¿no? O sea, yo para llegar aquí, pues ya sé que puedo agarrar mi carro, pues tomar un camino, venir, y no me amenaza, ¿no? Porque es algo que hago cotidianamente, porque mi cerebro ya sabe que podemos trabajar juntos para llegar a un lugar, por ejemplo. Y entonces esto es un mapa que se ha ido trazando durante, pues, los años que llevo manejando, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con las relaciones. Mi cerebro va creando una carretera específica para mi familia, mis amistades, mi trabajo, y entonces con la gente con la que más compartimos, tenemos ya, digamos, la costumbre, el hábito de ciertas interacciones, de ciertas sensaciones, de todo lo que compartimos y lo que tú me haces ser a partir de esta relación. Y entonces cuando yo pierdo esta relación, mi cerebro se tarda en hacer clic en que esta relación desapareció. Porque obviamente yo te sigo pensando, sigo como generando emociones alrededor de nuestra relación. Por supuesto que mis mecanismos de defensas amortiguan el decir esto no puede ser, y paso días todavía anestesiada porque no estoy entendiendo bien qué está pasando. Entonces, hay una parte que responde a esta cuestión neurológica, ¿no? Necesitamos tiempo para reestructurar esos caminos y que mi cerebro me ayude a entender y yo le ayude a entender a mi cerebro que esta relación ya cambió, que yo te voy a seguir sintiendo, recordando, pensando, pero ya no te voy a ver, ya no me vas a hablar, ya no voy a agarrar el teléfono, ¿no? Que son cosas que la gente dice mucho, ¿no? Es que sigo agarrando el teléfono para marcarle y pues tengo claro que ya se murió. ¿Por qué lo hago? Pues porque tenemos todos estos mecanismos ya practicados y porque además hay muchas emociones de por medio que nos movilizan. Acuérdense que las emociones movilizan. Y pues esto hace que tarde un poco en caernos el 20, el golpe de realidad. ¿Qué pasa al año de que perdemos a un ser querido? Digo, puede ser en cualquier otro tipo de duelo, pero lo vemos muy claro en los duelos por muerte. Pues que al año va a ser el aniversario de que murió, en ese año se va a atravesar mi cumpleaños, su cumpleaños, tal vez Navidad, tal vez celebraciones familiares, y esa ausencia va a doler, porque nos va a reafirmar la vida que esa persona ya no está. Y entonces al año hay mucho movimiento porque precisamente estamos viviendo sin esa persona, ¿no? O sea, ya estamos practicando la vida sin esa persona y por eso se remueve tanto. Decimos que los duelos no se superan porque no es como que, ya lo superé, ¿no? Vaya mi papá, ya lo superé. Pues no, nunca lo voy a superar, pero lo voy a ir integrando en mi vida de diferentes formas, ¿no? No todos los cumpleaños voy a llorar por mi papá, algunos sí, otros pues me voy a reír, otros no, unos días me voy a acordar de él, otros no, porque ya ese dolor y esa información está integrado. ¿Va a ser siempre una parte dolorosa haberlo perdido? Pues sí, pero se sigue trabajando. Entonces, por eso decimos que más o menos alrededor de los 2 años se transforma ya esa relación como una relación que podemos llevar a la vida. Obviamente, pues hay ahí sus excepciones, ¿no? Ahora, sé que cada persona es diferente y que cada quien vive las cosas diferentes, pero me ha tocado conocer a muchas personas que en estas situaciones de duelo de pronto incluso no entienden qué les pasa. Es que ¿por qué me pasa esto? Es que ¿por qué no dejo de pensar en esto? Es que ¿por qué estoy teniendo estas ideas? Para no generalizar, que me ayudes así como a entender emociones y síntomas. ¿Qué le puede pasar a una persona que está en ese proceso de duelo? ¿Cómo lo vive físicamente? ¿Cómo lo vive en cuanto a sus ideas? A ver, hablando de síntomas, acuérdense que cuando tenemos un impacto personal, emocional,
digamos que el organismo entra en una situación de estrés, ¿no? Tiene que resolver muchas cosas al mismo tiempo, que nosotros no tenemos consciente, afortunadamente, todo el proceso que hay que resolver, porque sería una locura, ¿no? Pero toda esa reacción, pues depende de cómo van a estar nuestras estrategias de afrontamiento para manifestarse, ¿no? Por ejemplo, si yo cuando siento ganas de llorar me permito llorar, pues esa sensación se va a desahogar. No necesariamente hay que llorar, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo porque es algo muy concreto, el llanto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo cada vez que tengo ganas de llorar me lo trago, me aguanto y no lloro? ¿Qué estoy haciendo? Conteniendo una emoción que lo que quiere es salir, que lo que quiere es expresarse de alguna manera. Entonces, si yo empiezo a contener esa expresión emocional, que puede ser hablar, llorar, descansar, lo que sea que me esté diciendo mi cuerpo en un momento de duelo, pues va a salir por algún lado, porque lo que me está indicando es que necesita movimiento. Si yo no le doy ese movimiento, mi cuerpo se lo va a dar. Entonces, muchas veces sale como alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, irritabilidad, falta de concentración, el sabotear relaciones, el dejar de cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? Pues algo tiene que ayudarme a aliviar todas estas emociones que yo no estoy sabiendo cómo. Por el contrario, si yo empiezo a hacerle caso a mis emociones, si me dicen llora, pues lloro, si me dicen descansa, descanso, si me dicen habla, lo hablo, ¿no? Si yo siento estas necesidades y las voy pues cubriendo de alguna forma, va a ser mucho más fluido este proceso. Para orientar también un poquito a la gente, a ver, si este es un proceso individual que cada persona va llevando a su ritmo, ¿qué hace un tanatólogo? ¿Por qué me puedo acercar a un tanatólogo? Primero decir que la tanatología no es como la vemos, ¿no? Creo que la mayoría de la gente lo que piensa es que la tanatología se encarga de todo lo que tiene que ver con la muerte. Y si bien sí, la tanatología está centrada en los procesos que se viven por la muerte, no quiere decir que trabaja con la muerte, sino trabaja con los procesos, y estos procesos están en la vida, ¿no? Tanto para los pacientes terminales, por ejemplo, que es los casos que creo que son más sonados o más conocidos, que estamos trabajando con ellos su proceso de muerte, y este proceso pasa en vida. Y con las familias, por ejemplo, de un paciente terminal, pues su proceso a partir del proceso de muerte de esta persona, ¿no? Pero son procesos en vida. Cuando yo tengo un duelo, digamos, por un divorcio, el tanatólogo me puede acompañar a reconocer esas emociones en duelo por lo que perdí. Entonces, el objeto de estudio de la tanatología es todo lo que desencadena esa pérdida. Yo siempre digo, cuando llegamos a terapia, todos llegamos por una pérdida. Aunque sea, perdí la sensación de seguridad, perdí la idea de que esto era de una forma y fue de otra, perdí una expectativa, de alguna manera hay una pérdida que yo estoy identificando y que necesito acomodar. Entonces, la tanatología nos va a ayudar a acomodar estas pérdidas en la realidad que vivimos. Ok. Siendo que ya mencionaste la palabra expectativas, ya mencionaste duelo, ya mencionaste estas cosas que tú manejas, creo que es buen momento para entrar a mencionar que tienes un libro y que el libro justamente que tienes aquí a un lado tuyo, entre la realidad y mis expectativas, quizás puede ser bueno porque aborda muchas de estas cosas. Platícame un poquito de tu libro. Antes de decirme de qué es de tu libro, ¿cómo nació el libro? ¿Cómo fue tu proceso para hacer este libro? Híjole, yo creo que este libro nació hace muchos años, justo porque siempre he sido, voy a decir, como muy inquieta en mis ideas, ¿no? O sea, mentalmente, o no sé cómo explicarlo, como que siempre todo me hace pensar mil cosas, ¿no? O sea, intento no sobreanalizar porque también eso he aprendido a trabajarlo porque es muy estresante analizar todo, ¿no? Pero sí hay cosas en la vida que me hacen como esta llamada de atención de decir, ¡ah! Esa idea y me lleva a pensar miles de cosas, ¿no? Entonces, la idea de tener un libro, pues surgió hace mucho tiempo, que también se reforzó porque alrededor del 2006, yo creo, salió en 2008, colaboré con Ríos de Tinta, que es una editorial que trabaja libros de texto, y sacó una serie de libros para adolescentes muy lindos, que todavía se pueden conseguir, son muy maravillosos,
Y yo hice un libro de trastornos de alimentación para esta colección de adolescentes. Y por supuesto que cuando yo empecé a colaborar con esta editorial, empecé dando conferencias para maestros y cuestiones así, porque es una editorial educativa, y me invitaron a participar en este proyecto. Y dije, wow, alguien quiere que yo escriba un libro, ¿no? O sea, como que ahí fue cuando se concretó esta idea de hacer muchas cosas, ¿no? O sea, en aquel momento, pues trabajé con ellos para hacer ese libro, que no era el libro que yo pensaba escribir, ¿no? Simplemente fue una gran oportunidad para hablar de un tema con el que he convivido en estos 20 años de trabajar en escuelas, porque desafortunadamente sí es muy común entre adolescentes el tema de los trastornos de alimentación. O sea, a partir de ese libro siempre tuve la inquietud de decir, bueno, pues ¿por qué no escribo el libro que yo quiero, ¿no? El libro que yo traigo en mi cabeza, que trae muchas cosas. Entonces empezó con esta idea de ser un libro sobre tanatología, y de ahí en mi cabeza vivió, pues, digamos, más o menos desde el 2008, ¿no? En mi cabeza vivió este libro de tanatología, de si los adolescentes, de si la vida, y a partir de, yo creo que cuando estábamos en confinamiento, fue cuando dije, bueno, pues ahora que tengo más tiempo me voy a poner a escribir. Y empecé a escribir ese libro que básicamente habla de tanatología, de duelos, de lo que creemos y de realmente, pues, las experiencias que son naturales, ¿no? Afortunadamente también el poder acompañar a la gente en esto te da una visión distinta de mis propios duelos también, ¿no? Por decirlo así. Y de ahí surgió que estaba yo escribiendo este libro cuando dio el giro a hablar de las expectativas, porque me di cuenta que al final todos tenemos expectativas, la pérdida de expectativas se habla muy poco y creo que es un duelo con el que todos nos podemos identificar. Ya para entrar de qué trata tu libro, antes, ¿para quién va dirigido? Cuando lo hiciste, ¿en quién pensaste? ¿Quién lo puede leer? En un inicio, la realidad, y no sé si esto sea muy común, pero varios escritores dicen lo mismo, lo escribí pensando, a mí me hubiera gustado saber esto antes, ¿no? O sea, si hubiera sabido estas cosas antes, mi vida, yo sí creo que hubiera sido muy distinta, sobre todo en cuanto a esta pesadez que a veces siento que nos cargamos por todo lo que no es, ¿no? Por todo lo que no tengo, por todo lo que no fue, por todo lo que no me merecí y todas estas cosas que a veces nos llevan a ese lugar como, voy a decir, un poco dramático, ¿no? Entonces, yo lo escribí pensando en que creo que también esta es una idea romántica de escritor, que pensar que es para todo mundo, ¿verdad? Para que a todo mundo le va a servir. Pero sí creo que sí es para las personas que están interesadas en su trabajo personal, porque al final es un libro que, aunque está basado en estudios científicos, está, por supuesto, enfocado a esta parte de la autotransformación o lo que conocemos como libros de autoayuda. Yo al final siempre he dicho que creo que todos los libros son de autoayuda, porque todos los libros que te llaman te dicen cosas que puedes, incluso las novelas, los libros históricos, lo que sea, ¿no? Es información de vida, que al final sirve cuando tú la personalizas. Y lo mismo pasa con mi libro. Si tú lo lees, pues vas a encontrar mucha información que me parece que es valiosa, por supuesto, por eso lo escribí, que encuentro muy interesante, que no está basada en lo que yo pienso, sino en estudios, en investigaciones, pero también en experiencias de vida, ¿no? Incluyo por ahí casos de personas precisamente para que lo podamos ver en el plano cotidiano. Pero si tú lo lees y lo cierras, pues a lo mejor te pasaste un buen rato, a lo mejor encontraste 2, 3 datos que digas, ah, qué bien, o a lo mejor dices, ah, pues X. Ahí se va a quedar. Pero si realmente le dedicas un poquito más de tiempo al planteamiento, porque el planteamiento del libro es trabajar tus expectativas, pues te vas a llevar herramientas que te van a servir, pues, para toda la vida si las estás actualizando, ¿no? Vuelvo al punto, esto lo tienes que hacer tuyo. Yo no te puedo decir qué hacer ni las recetas porque yo tengo las mías, pero te puedo compartir lo que me funciona y por qué funciona a partir de estudios y de investigaciones para que tú lo puedas adaptar a tus necesidades. Parecería como muy obvia la pregunta, pero ¿por qué recomendarías tu libro? ¿Qué es de estas herramientas que comentas? ¿Con qué me voy a encontrar si quizás en este momento no estoy pasando por un duelo, si quizás en este momento no es un tema que resulte tan presente para mí? ¿Por qué vale la pena leer el libro? Cuando nos acercamos, y eso lo menciono precisamente en el libro,
Cuando tú te acercas al proceso de autodescubrimiento y de autoconocimiento por una crisis o en emergencia, todo el camino es empedrado, porque estoy obligado, porque ya estoy en crisis. Y entonces ya me está urgiendo, ya me duele la vida, ya se rompió mi relación, ya pasó algo que no quería, y entonces esto me obliga a verme, a trabajarme, a contactar con todos mis dolores, porque no voy a contactar con un dolor que me ocasiona esta pérdida, sino me despierta toda mi historia de dolor. Es más complicado, es más pesado. Si yo empiezo a acercarme a esto con la fortuna de no estar atravesando un duelo, de sentir que mi vida está, pues no sé si en orden, pero no en crisis, tengo una disposición integral a cuestionar mis creencias, a reajustar estas carreteras mentales que he trazado sobre las relaciones de pareja, sobre el trabajo, sobre mi familia, sobre mi éxito, mi fracaso, sobre todos mis conceptos de vida. Entonces tengo una disposición maravillosa para entonces decir, yo creo esto de la vida, de la muerte, de las relaciones, de cuando alguien te exige algo, de la autoexigencia, de mis hábitos. Lo puedo empezar a trabajar, a moldear, a definir para mí, para que en el momento que llegue una pérdida, porque va a llegar, eso sí, va a llegar un momento en el que algo nos va a doler porque así es la vida, yo ya tengo un conocimiento previo de mí, de lo que yo creo, de que aunque yo tenga reacciones automáticas, voy a tener un colchón distinto sobre el cual expresarme, sobre el cual caer, sobre el cual retomar y decir, pero es que yo sí, a ver, me estoy sintiendo súper mal con esto, pero yo sí sé que sentirme súper mal con esto me puede ayudar si hago A, si hago B, si lo dejo pasar, si descanso, si busco, si hablo. Poniéndolo ya en un contexto de la vida diaria, en la cultura en la que vivimos, tú mencionas a varios casos clínicos en tu libro. ¿Es común que la gente viva haciéndose, sufriendo quizás o dándose de golpes por las expectativas? Muy común y yo creo que esto si ahorita nos damos un momentito para pensarlo en nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que así es, ¿no? Por ejemplo, la expectativa del primer amor, la expectativa de que mis papás me entiendan como yo quiero que me entiendan, ¿no? Las expectativas de que en mi trabajo me valoren con todo lo que yo hago, son aspectos cotidianos contra los que luchamos todos los días. Y la idea aquí es no luchar contra las expectativas, sino reconocerlas para ajustarlas y que trabajen a nuestro favor, porque es muy diferente que yo en la mente esté, pero es que no me dan otro puesto, pero es que ¿por qué a mí no me ascienden? Pero es que si yo hice, pero es que no se dan cuenta, pero es que... Y todo esto que estoy generando está solo en mi mente. No estoy integrando pero ¿qué onda con mi conducta? ¿Qué me hace sentir? ¿Cómo transmito estas necesidades, estas emociones? ¿Por qué estoy poniendo todo en este objetivo que además está solo en mi mente porque no lo estoy integrando a qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué siento, cómo esto repercute en mi vida de pareja, en mi familia, en lo que yo hago en mi día a día? Lo estoy viendo solo en un aspecto. Y eso sí o sí va a generar frustración. Igual, si yo solo lo llevo a las emociones, a que me frustra que no me den el puesto, me siento infravalorado, y no creo un plan, pues me voy a quedar ahí atorado. Y eso nos va a generar un dolor y nos va a repercutir en nuestro crecimiento personal en muchas esferas. A ver, me estás poniendo a pensar en algunas cosas. Hoy hay un discurso de personas en redes sociales y todo esto, que yo personalmente no comparto, pero a ver tú qué me dices a partir de esto del decretar y que porque yo lo decrete lo voy a lograr y entonces tú piénsalo y se te va a cumplir. Y esto parece como la antítesis de lo que estás comentando, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué piensas de esto? Y por otro, finalmente también como seres humanos, de una u otra forma, sí necesitamos esperar algo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a pedir un trabajo, mi expectativa es que me lo den, porque tampoco puedo llegar derrotado a pedir el trabajo. A ver, ¿cómo poner todo esto en una balanza? Uy, me encanta. Es que yo podría hablar de este tema todo el tiempo. Me encanta porque este tema de decretar me parece que no es tan contrario a lo que estamos planteando acá. ¿Por qué? Algo que yo siempre les digo a mis consultantes, y lo digo porque me doy cuenta que así ha ido cambiando en mí y me ha ayudado
pues a evolucionar, ¿no? Obviamente todos los días me tengo que trabajar y también digo cosas que no debería y también hago cosas que después me arrepiento y todo eso, pues sí, así es la vida. Pero acorto un poco la distancia a eso porque voy dando espacio para asimilar las cosas. Entonces, yo he visto cómo funciona este tema de decretar, tal vez, pero les voy a decir por qué o sea, decretar creo que lo tenemos muy claro con tú dilo y se cumplirá, ¿no? Entonces, creo que la primera parte de esto es cierta. Hay que nombrar las cosas para que existan. Y eso es un principio real porque nombrar las cosas nos lleva a crear el pensamiento y el pensamiento es nuestro primer lenguaje. O sea, si yo no contemplo una realidad, esa realidad no existe. Entonces yo necesito darle a mi organismo esta información para que la podamos contemplar en algún momento, porque si yo no la conozco, es como hace rato que hablábamos de las burbujas de realidad. Si yo no conozco a una persona que vive en un contexto completamente distinto al mío, en el campo, pues para mí es, pues una montaña con una casita. Pero si yo voy y veo cómo vive una persona del campo y cómo enriquece su vida y cómo tiene este contacto con la naturaleza, voy a poder tener esa información como real. Entonces, yo pienso que esta manera de nombrar las cosas cuando decretas tiene un poder cuando se integra y se integra a todo. Es decir, yo en mi pensamiento digo, quiero conseguir este trabajo. Ese es un deseo. El decreto sería, voy a conseguir este trabajo. ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Por decirlo voy a conseguir o porque vas a integrar que esa premisa y ese deseo funcionen? Y para que funcionen, tienes que tener una acción. Entonces, sí creo que decretar es el primer paso para lograr cosas. Sí, lo ponemos en el campo de nombrar las cosas y hacerlas parte de mí. Es parte de mí querer conseguir este trabajo. Ahora, ese deseo es suficientemente fuerte para crear una expectativa que me motive, porque las expectativas las tenemos todos, nos acompañarán siempre y son un motivador maravilloso. Lo que pasa es que es muy diferente vivir de expectativas que vivir con expectativas. Entonces, yo tengo la expectativa de conseguir este trabajo porque ya me lo planteé, porque ya lo vi, porque ya lo quiero y porque esa expectativa me motiva, porque esa expectativa viene acompañada de un cambio de estilo de vida, de aprendizaje, de crecimiento, de estatus, de economía, de lo que todos le queramos poner. Entonces, ahí es en donde este decretar fue el primer paso para que la expectativa me motive. Así yo sí lo pondría como parte del camino. Y esta expectativa, o hablar de que todos siempre vamos a generar expectativas, es positivo si yo no me quedo solo en un aspecto, como decíamos hace rato, solo en lo mental o solo en lo emocional, y lo integro sabiendo que esa expectativa depende de mí y, por supuesto, del entorno. Hay muchas veces que no vamos a poder cumplir nuestras expectativas porque el entorno no era el adecuado. Entonces hay que ajustarlas. No es decir, todo es culpa de mi jefe que nunca vio el valor en mí. Pues no todo es culpa de tu jefe, pero pues si del jefe depende la última palabra, probablemente haya una injusticia, porque también es cierto que existen las injusticias. Entonces tendrás que ajustar esa expectativa. Yo puedo llegar a ser gerente, pero no en esta empresa, porque además ya lo intenté, ya lo hice, ya evalué todos mis logros y mis posibilidades, pero no hay una relación compatible aquí con los directivos. Bueno, pues ajusto esta expectativa, aunque sea injusto, a que aquí no puede ser, pero la puedo buscar en otro lugar. A decir, ahora me quedo aquí hasta que me den este lugar porque yo me lo merezco, porque yo puedo, porque yo ya lo decreté, porque ahí hay una diferencia importante. A ver, ayúdame como para ir haciendo como el círculo completo. ¿Cómo conectamos este tema con la educación? A ver, estoy pensando en las expectativas que me hago de ese pequeño que está creciendo y entonces de pronto llega a la secundaria, a la preparatoria y me dice, no, resulta que a mí no me gusta esto que tú creías, sino me gusta lo otro, etcétera, ¿no? Cantidad de ejemplos que puede haber. ¿Cómo conectas este tema con la formación de personas? Híjole, yo creo que igual está ahí, ¿no? Está ahí claramente en que lo primero que hacemos cuando nacemos es estar a la expectativa del otro. Incluso hablamos de expectativa de vida, ¿no? Todos estos conceptos que vamos mencionando y no tenemos la claridad de decirlos, pero desde que nacemos estamos a la expectativa de que el otro me acepte, de que el mundo me cuide, porque si no, pues nomás no vamos a sobrevivir. Entonces vamos creciendo
de acuerdo a las expectativas del entorno. Yo espero que me den de comer, pues el cuidador espera que yo le avise. Entonces aprendo a comunicarme para que me den de comer. Yo voy creciendo y quiero que me acompañen, me cuiden, me den. Tengo que aprender cómo esperan que me comunique, ¿no? Y así vamos creciendo. Y es una educación que no es consciente. Y todo el tiempo todos están esperando algo de mí y yo estoy esperando algo de los demás. Entonces, en la formación humana crecemos de maneras a veces muy torpes porque no sabemos que estamos educando también a partir de las expectativas. Y en la formación académica, pues por supuesto que también, ¿no? Todos esperamos que el niño de 7 años ya escriba, lea y haga todo perfecto, porque es la expectativa escolar. Pero ¿qué tanto estamos viendo cómo empata con su desarrollo, cómo empata con el contexto en casa, todo lo que implica cumplir esa expectativa? Y entonces de ahí, pues se seguirá la historia, ¿no? ¿Qué pasa con la adolescencia? Que además hay expectativas de respuesta humana, de comportamiento, ¿no? Son muchas expectativas que se van conjuntando, digo, toda la vida, pero conforme vamos creciendo van teniendo un peso distinto. Entonces creo que siempre hablar de expectativas nos hace, pues, crear más conciencia de cómo yo pongo mis expectativas en el otro y me cuesta mucho trabajo bajar esa guardia, ¿no? No hemos mencionado la palabra aceptación, pero me suena a que puede relacionarse muy bien. Una vez que yo entiendo la realidad y acomodo las cosas en función de lo que estoy viendo, tiene que haber un proceso de aceptación, ¿no? O sea, yo tarde o temprano tengo que aceptar que mi hijo no es o no va a tener los gustos que yo esperaba. Claro. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo llegar a ese punto de la aceptación? Creo que siempre es complicado hablar de aceptación, ¿no? Porque también tenemos una creencia de que aceptar es el primer paso, como si entonces se abriera la respuesta, ¿no? Yo ya lo acepté, entonces, ¿por qué no sucede? Aceptar, yo lo pondría en este plano de poder tener claridad de cómo está nuestro contexto, ¿no? O sea, esta es la realidad que yo vivo, con mis horarios, con mis formas, con mi personalidad, con las personas que las comparto, con lo que me implica, con el día a día. Y cuando yo acepto eso, vuelvo al punto de aceptar que los hijos, los estudiantes, los menores, que son parte de este mundo, son personas y que hay que darles un lugar. Si yo trato de cambiar esta visión, ¿no? Que todo empieza por nombrarlo, decretemos que vamos a entender que son otras personas, ¿no? Vamos a crear esta posibilidad en mi cabeza de pensar, aunque sean mis hijos, son otras personas. Y en teoría, yo estoy trabajando para que sean adultos funcionales, con todo lo que esto implica, ¿no? O sea, sanos, equilibrados, exitosos, todo lo que cualquier cuidador, padre quiera ponerle a ese paquete. Pero ¿cómo quiero que sean adultos independientes si todo el tiempo los veo como mis dependientes? Pues creo que la primera mirada empieza justo por esa aceptación de que el otro es justamente otro y que a partir de ahí, para que mis expectativas no estén chocando todo el tiempo, tengo que conocer sus expectativas y entonces reconocer cómo nos estamos relacionando a partir de lo que yo espero, a partir de lo que el otro espera o a partir de lo que hay en medio, que es esta realidad en la que podemos ajustar las expectativas. Ok. Puede sonar un poco complicado manejar todos estos temas porque no es tan sencillo. Tú nos hablas pues desde tu formación como psicóloga, como tanatóloga, etcétera. ¿Cómo se puede preparar más un adulto para poder entender todo esto? ¿Qué recomendarías? Bueno, yo creo que mi primera recomendación sería ir a terapia. Okay. Sí creo que todos deberíamos de darnos la oportunidad, por lo menos alguna vez, de explorarnos en un espacio terapéutico. No necesariamente por esta creencia de que todos estamos traumados y todos necesitamos que alguien nos abra los ojos de por qué escribo como escribo o hablo como hablo. No en ese sentido, sino en el sentido real de decir, pocas veces nos damos el tiempo personal para cuestionar nuestras creencias, cuestionar nuestros patrones, cuestionar nuestras expectativas y por supuesto que hacerlo con otro, en un encuentro humano, ¿no? En donde va a haber un rebote de información para mí, o sea, en el que yo me voy a vivir a mí mismo
da muchísima información y nos enseña a contactar con nosotros. Entonces, cuando yo estoy en un momento con muchas personas o con mi familia y entonces todos tenemos expectativas y todo está ahí en el momento, pues por supuesto que tampoco es como yo soy la psicóloga que sabe manejar las expectativas, aquí pues no, soy una más de la familia que también va a estar ahí aventando cosas y quejándose porque mis expectativas no se cumplen. Pero ¿qué pasa cuando yo me he explorado en cómo me siento con esto? Pues que hay más veces en las que digo, híjole, pues yo no le puedo exigir esto a mi mamá, a mi hermana, porque eso es de ellas. Lo mío es mi bronca y me lo llevo a mi casa y a mi terapia, a quejarme en mi terapia de yo no pude manejar esto porque no fue como yo esperaba, ¿no? Por ejemplo, porque eso es lo que me toca a mí. Y entonces sí hace mucho más amable la convivencia, sí hace mucho más amable con uno mismo evitar los autorreproches, que son muy comunes, y sí llevas una vida mucho más plena, voy a decir. Entonces sí creo que el primer paso sería ese. Y el segundo, que cuando tengamos información, como un libro, por ejemplo, como un podcast, como un video, como estas charlas, nos demos el tiempo de asimilarlo, de decir, bueno, a mí esto no me está pasando, pero si me pasara, ¿o qué podría hacer yo diferente con esta información? Personalizar las cosas nuevamente, porque nos vamos a seguir llenando de herramientas, porque ahora está muy de moda todo, ¿no? Llenémonos de todas las herramientas y yo sé todo, ya leí todos los libros, yo ya me autodiagnostiqué, yo ya sé todo, pero ¿cómo lo uso? Y yo creo que ahí está la clave y que siempre va a ser pues un poco de ensayo y error, porque hay que practicarlo, ¿no? ¿Cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. Entonces tengo que ir y hacerlo y yo irme midiendo pues mi termómetro interno. Te quiero agradecer mucho por este reto que estuvimos platicando. Vamos a poner aquí en la pantalla la forma en la que te pueden seguir, porque además también estás activa en Instagram, realizas de pronto lives que también abordan temas que pueden aportar en esto que decías, y ayúdanos a saber cómo se consigue tu libro, en dónde lo encontramos. Encuentran el libro en las principales librerías del país, pero también está en la versión digital, que entonces la pueden descargar en cualquier lugar del mundo en el que estén. Si lo buscan en línea, les va a salir opciones de librerías, de descargas en diferentes plataformas digitales. Entre la realidad y mis expectativas, de Adriana Guerra Hernández. ¿Te gustaría cerrar con algo? ¿Algún mensaje final? Pues lo único que diría es que al final del día, si todos vamos a vivir con expectativas, ¿por qué no usarlas a nuestro favor y aprender a usarnos a nosotros como la mejor herramienta que tenemos? Pues muchas gracias, Adriana, de verdad, mil gracias. Gracias. Muchas gracias por ver esta entrevista. Ya saben que sus me gusta, sus comentarios, suscribirse al canal para estar al pendiente nos ayudan mucho. Así que hasta la próxima y muchas gracias.